Bienvenidos a En Contexto. Mi nombre es Sebastián Salazar y los voy a acompañar durante los siguientes 30 minutos. A esta hora nos tocan los titulares. Los topes a las tasas de interés promulgada por la nueva ley del Congreso generarían más informalidad y van a poner en un estado más frágil a los ciudadanos que más lo necesitan. En otras noticias, la pandemia ha revelado el efecto nocivo que tienen las barreras burocráticas innecesarias para nuestro país y que impiden el avance del Perú. Esto y más en Contexto. En Contexto llega gracias a la Fundación Naumann, Universidad César Vallejo, examen de admisión 21 de febrero y los portales. Bueno, estamos de vuelta aquí en Contexto y el día, bueno, y ahora nos toca, mejor dicho, el tema de los topes a las tasas de interés. Como ustedes bien saben, el Congreso ha fijado, o bueno, espera fijar, o que el BCRP, Banco Central de Reserva del Perú, fije unos topes a las tasas de interés actuales, sobre todo para, al menos la idea es, proteger a los más chicos de lo que llaman usura hasta en algunos momentos. Sin embargo, esta ley, que ya ha sido aprobada, y además en contra de la Comisión de Economía, del Banco Central de Reserva y de la Superintendencia de Bancos y Seguros, y AFP, la SBS, tiene, entre otras cosas, elementos que permiten que la SBS tenga mayor control sobre los contratos, las hojas resumen, las comisiones, que tienen que ser aprobadas por un supervisor o un regulador antes de que lo puedan emitir los bancos así como así. Se pone en riesgo, según algunos han dicho, el acceso a crédito de aproximadamente a 1.3 millones de MIPES, justamente. Y entre los argumentos que se votan en contra de esta reglamentación es que va a generar mayor informalidad y menos acceso al crédito a quienes más lo necesitan. De hecho, el mismo Waldo Mendoza, actual ministro de Economía, ha dicho que es una ley que atenta contra los pobres. La experiencia que se ha tenido de tasas similares en Colombia y Chile, además, se ha demostrado que limitan el acceso al crédito a las personas que, bueno, más lo necesitan. Para hablar justamente de este tema y el alcance que puede tener una ley así en nuestro país, y sobre todo en una situación como en la que vivimos, se encuentra con nosotros el doctor Iván Alonso, economista. Gracias por estar aquí con nosotros. Sebastián, encantado de estar en tu programa. Bueno, vamos con la pregunta inicial. ¿Qué significa que se imponga un tope a la tasa de interés? Significa que los bancos no van a poder otorgar créditos a tasas mayores que ese tope, ¿no? El tope lo fijará en su momento el Banco Central de Reserva, eso es lo que dice la ley que se aprobó en el Congreso. Entonces, si esa ley se convierte, si ese proyecto se convierte en, no proyecto porque ya está aprobada, ¿no? Si pasa todos estos obstáculos que claro, las observaciones y finalmente se pone en práctica, el Banco Central va a estar encargado de fijar un tope a las tasas de interés. Ahora, yo entiendo que el Banco Central va a tener que fijarlo de acuerdo a la realidad del mercado. No puede fijar un tope arbitrario, no puede decir esto es 1000%, fijo el techo suficientemente alto para que nadie se choque, ¿no? Va a tener que actuar, entre comillas, de buena fe, ¿no? En el espíritu de la ley. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de eso? Que los bancos no pueden prestar a tasas mayores que ese techo que fije el Banco Central. Y lo que va a pasar es que algunos deudores van a quedar excluidos del mercado. Okay. Porque en el mercado financiero los deudores no son todos iguales, son heterogéneos. Heterogéneo significa distintos cada uno, con sus problemas, ¿no? riesgos. Hay empresas de bajo riesgo, otras de mediano riesgo, otras de alto riesgo, personas naturales también de bajo riesgo, de mediano riesgo, de alto riesgo. Como comprenderás, los de bajo riesgo son los de mayor patrimonio, claro, ¿no? Los más solventes, las empresas más grandes. Esas se prestan a tasas muy bajas, es difícil que un tope, ¿no? las alcance. Entonces, si tú piensas en la escala de riesgo, como si fuera una escalera, donde están las empresas más solventes acá, otras menos solventes más arriba, ¿no? Y a medida que el riesgo es mayor, estamos en peldaños más altos. Donde pongas el techo, vas a trazar un límite entre los que están debajo de ese techo en los peldaños más bajos y los que están arriba en los peldaños más altos. Esos van a quedar afuera. ¿Y qué les va a pasar a los que quedan afuera? Bueno,
Primero veamos quiénes son. Ok. Son las empresas más riesgosas, probablemente las que están más cerca de la frontera entre lo formal y lo informal, son las personas de menores ingresos, quizás los más jóvenes, con un historial crediticio Más nuevo, digamos. corto Claro. o sin historial crediticio. Entonces, van a perder acceso a los bancos. Ahora, ¿qué van a hacer? Bueno, puede ser que se queden sin crédito, puede ser que tengan que recurrir a otros canales, ¿no? Ok, pero decir otros canales es decirlo de una forma bien elegante, digámoslo así. ¿Qué significa ir a otros canales si es que no te queda, digamos, el banco? Sí, no, sin ninguna pretensión de elegancia, ir a prestamistas informales, ¿no? Ok. Que cobran tasas más altas, que toman otro tipo de garantías, ¿no? Condiciones más duras en general de las que les puede dar el banco. Pero hay algo más, ¿ya? Porque no es solamente que como no me prestan los bancos, voy a prestarme de unos prestamistas informales, o que pueden ser, quizás no informales, pero pueden ser fondos de inversión, Claro. ¿no? Gente que tiene excedentes y así como un día compra bonos, otro día presta Compra deuda, claro. bajo distintas modalidades, pero con la expectativa de tasas más altas. O sea, te presto, pero si quieres te cobro un interés de tanto. Y esas personas, esos fondos no están bajo el ámbito marco de la de ley, esta ley. porque la ley es para el sistema financiero, para la banca. Entonces, si encuentran crédito en esas fuentes alternativas, va a ser un crédito más caro. Pero quizás no lo encuentren, porque algo que no se aprecia suficientemente es que la oferta de crédito es como una pirámide que se asienta sobre el crédito bancario específicamente. Ok. O sea, los bancos es lo fundamental, Es lo para, fundamental. para subir los... Todo el resto de la oferta de crédito se construye sobre el crédito bancario. ¿Ya? Me explico. Los bancos, como decimos los economistas, crean depósitos. Ok. Cuando el banco te hace un préstamo, no abre el cajón para sacar la plata y entregártela. El banco anota en sus libros, Sebastián Salazar, 10.000 soles. ¿Ya? Y te abre una cuenta, ¿no? Entonces, tu préstamo está depositado en una cuenta en el banco de la cual tú puedes girar. Giras un cheque, haces una transferencia, ¿ya? Pero el banco ha creado un depósito. Entonces, si hay un tope a las tasas de interés y los bancos ya no pueden prestar así a estos clientes, van a hacer menos préstamos, por lo tanto van a crear menos depósitos. Esos depósitos que comienzan a circular son los que en determinado momento se concentran en manos de gente que se vuelve inversionista, que compra bonos o que hace préstamos a través de otro tipo de sociedades. Pero si hay menos depósitos, ¿no?, en el mercado, Se reduce, digamos. se reduce también la oferta de crédito fuera del sistema bancario. Ok, entonces eso tendría, digamos, un efecto restrictivo, o sea, como la inversa del multiplicador, digamos. Así es una contracción del crédito en la economía que eventualmente puede tener un efecto recesivo. Y eso significaría entonces que nos encontraríamos en una economía que se contrae y que se va achicando en lugar de que, o sea, digamos, dependemos básicamente de los bancos y de que funcionen las tasas más o menos libres. Claro, si tú te pones a pensar, cuando se habla de estímulo monetario, ¿qué significa eso? ¿Qué es lo que se ha hecho recientemente claro, para la pandemia, ¿no? Que el Banco Central baja su tasa de interés, ¿no?, crea más reservas para los bancos, ¿no?, y con eso los bancos pueden prestar más plata, ¿no? El estímulo monetario es bajar el costo de las reservas que el Banco Central les presta a los bancos, ¿no? Los préstamos del Banco Central a los bancos se llaman reservas. Entonces baja el costo de esas reservas y permite que los bancos multipliquen el crédito. Y eso es usualmente se llama expansivo, ¿cierto? Expansivo. Por el contrario, una política monetaria contractiva es una política monetaria en la que el Banco Central sube su tasa de interés y se contrae la oferta de crédito bancario. Esta ley está imponiéndole al Banco Central, aunque no lo diga así, le está imponiendo una contracción del crédito.
O sea, una política contractiva que al final va Claro. a hacer lo contrario de lo que se está buscando ahorita. No por decisión del Banco Central, sino por efecto de la ley. Y efectivamente, como tú dices, el efecto va a ser lo contrario de lo que se está buscando. Se está buscando beneficiar a los deudores que pagan tasas muy altas en opinión de los congresistas, pero lo que va a suceder con esta ley no va a ser que consigan préstamos a tasas más bajas, sino que no consigan préstamos o los consigan algunos a través de otros canales, de otras fuentes de crédito, que van a ser más caras Claro. de lo que están pagando ahora. Bueno, interesantísimo además el hecho del efecto contractivo que podría tener esta ley en la economía, que es justamente un momento en el que creo que el consenso es que necesitamos más expansión. Muchísimas gracias por esta entrevista. Vamos a estar entonces al tanto. Esperamos tenerte de vuelta más adelante para tratar otros de estos tipos de temas tan complicados a veces de tratar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. Bueno, después de esto nos vamos a una pausa y volvemos con lo último.